chica de metro, selección abajo siempre. Ya. Listo. Pueden observar ahí el material. Niños, ¿pueden observar el material? Sí, ¿no? Habla de este seminario. Sí, profesor. Sí, ya, muy bien. Muy bien. Ya. Bien. Este seminario tiene un conjunto de preguntas de temas que ya hemos visto nosotros la clase anterior. Entonces, vamos a seguir refrescando la memoria, afianzando algunos datos para tener en cuenta también la información del mes. Dice, ¿no? La evolución de la historia se ha determinado sobre la base de contradicciones. En este sentido, el desarrollo de la prehistoria se manifestó de la dialéctica entre. A ver, bueno, la palabra prehistoria, tú muy bien la conoces, es una palabra de terminología oficial, ¿sí? Es de la historia tradicional. La historia tradicional dice que hay una historia desde que el hombre inventa la escritura y hay una prehistoria, la etapa en la cual el hombre no inventa escritura. Bueno, esa división de prehistoria e historia hoy ya no se utiliza, ¿no? Porque la historia es única. La historia va a iniciarse desde que el hombre surge o desde que el hombre evoluciona e inicia todo un proceso de cambio, desarrollo y transformación del mundo. A partir de ahí aparece la historia. No que, ¿por qué? Porque esto de existe prehistoria e historia planteaba, digamos, como punto de inicio la invención de la escritura. Normalmente esta visión de la historia es una visión occidental europea. Muchos historiadores occidentales europeos consideran a lo que viene a ser la escritura para considerar que un pueblo tiene el carácter de civilización. Pueblo que no tiene escritura, obviamente no será una civilización. Será un pueblo bárbaro, por así decirlo. Y es por eso que ellos, para el mundo occidental, Grecia y Roma, son la máxima representación cultural del mundo, cosa que no es correcta, ¿no? Bueno, dice contradicciones de la dialéctica. Ya sabes que la dialéctica, ya sabes que son contradicciones. Pero si la división tradicional divide en prehistoria, historia e inclusive la historia, ellos lo dividen en edades, ¿es así? Según la división tradicional de la historia, ¿cuáles son las edades que tiene la historia? Ya debes saberlo. ¿Cuáles son las edades de la historia según la periodización tradicional de esta historia? ¿Recuerdas? A ver, dilo. No. La división tradicional, mi estimada, la dividen en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y luego está la prehistoria, que es la comunidad primitiva. Y dialécticamente y objetivamente tú sabes muy bien que la historia se divide en modos de producción. ¿Cuáles son los modos de producción en la cual se vive la historia desde el punto de vista científico? Arena, ¿cuáles son los modos de producción, jovencitos? Modos de producción, ¿cuáles son? Profesor, no le logramos bien. Ya. Comunidad primitiva. ¿No me escucha? ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchas ahora sí? Dios mío. Sí, profesor, sí. Ya.
Entonces, te hablaba, ¿cuáles son los modos de producción el día de hoy? Desde el punto de vista científico de la historia. Claro, muy bien. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿no es así? Eso son. Y en cada modo de producción, pues, hay una contradicción. La contradicción son las luchas de dos elementos contrarios que tratan de establecer la diferencia y el avance de entre un modo de producción a otro. Dice, durante el desarrollo de la prehistoria, si la prehistoria es la división tradicional, pasemos esta prehistoria al modo de división científica de la historia. Vendría a ser la comunidad primitiva. La prehistoria que habla aquí, claro, no. A ver, la prehistoria que habla aquí, esta etapa de la división tradicional, sería hoy, tomando en cuenta la referencia del modo de producción científico, la comunidad primitiva, que es la etapa más larga en todo el proceso histórico de la humanidad. Pregunta, en la comunidad primitiva, ¿cuál va a ser la contradicción que existe? ¿Cuál es la contradicción que existe en la comunidad primitiva? La B, claro, hombre naturaleza. Hombre naturaleza, en la cual el hombre lucha, utiliza herramientas rudimentarias de piedra y Profesor, una demás. pregunta, también creo que era hombre esclavitud. Claro, pero en la contradicción en el esclavismo, mi estimada, es amo y esclavo. Nos piden acá contradicción en la prehistoria. Y si pasamos la prehistoria a lo que viene a ser la división científica de la propia historia, sería la comunidad primitiva. ¿Ya? Ay, Dios mío, ya. Ah, ya. Dice, considerado como el personaje llamado el padre de la historia. Herodoto. Herodoto, pues, ¿no? Que escribe sus famosos libros de historia. ¿No es así? Acá hay que destacar a Cristóbal Keller. Este señor Cristóbal Keller, ¿cuál es la importancia de Cristóbal Keller? Cristóbal Keller va a ser el personaje que va a dividir la historia universal en estas edades que te menciono. Edad antigua, edad media y edad moderna, contemporánea. En la cual cada edad supera la otra por determinados hechos históricos. ¿Sí? Y luego aparece pues, Carlos Marx, que también va a tener un aporte a la historia. Carlos Marx plantea, establece dividir la historia en lo que llama modo de producción. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Y en cada modo de producción, según él, hay una contradicción. Hay dos luchas de dos elementos contrarios. Primer caso, lucha entre mis pies y las medias, por así decirlo, ¿no? El producto de la contaminación. Y algunas personas van a tener en cuenta esto, pero no. Ahora, Carlos Marx, cuando establece los modos de producción, ¿qué viene a ser en sí? En sí, ¿qué es un modo de producción? Trabajo. Me disculpas, anoche estaba en una actividad haciendo esta tarde unos documentos y no he conciliado bien el sueño. Dime, ¿cuántos? Los modos de producción son comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo. ¿Pero qué es un modo de producción? Que va a ser planteado por Carlos Marx. Mira, a ver, escúchame, entiende, para que puedas comprender. El modo de producción es la manera, la forma, el mecanismo, como una sociedad produce para satisfacer sus propias necesidades.
¿ya? Modo, manera, forma, como la sociedad produce para satisfacer sus necesidades. Ahora, el modo de producción va a tener dos elementos. Va a tener los medios de producción y las relaciones sociales de producción. Entonces, escúchame, el modo de producción es la forma, el mecanismo por la cual una sociedad, un pueblo, un estado se organiza para satisfacer necesidades. ¿Por qué? El hombre tiene una serie diversa de conjunto de necesidades. ¿Ya? Ahora, te decía, mira, el modo de producción, escúchame, tiene dos partes. Lo llamado medios de producción y las relaciones sociales de producción. Escucha bien, ¿eh? Ya, estos términos que estoy utilizando son categorías que utiliza pues el materialismo histórico, que tú muy bien lo conoces. ¿Qué son los medios de producción? Su nombre lo dice. Medios de producción son todos aquellos elementos que sirven para producir al hombre y crear bienes y servicios. Maquinarias, tecnología, herramientas, tierra y otros elementos más. ¿Sí? Las relaciones sociales de producción son las relaciones que se dan dentro de un grupo humano en torno a cómo se da la producción. Y eso va a depender a quién le pertenecen los medios de producción. Por ejemplo, actualmente, ¿en qué sistema económico nos encontramos? Capitalismo. Dime, ¿en qué modo de producción nos encontramos actualmente? ¿En Disneylandia? No. Claro que no. A ver, por aquí. Claro, estamos en el capitalismo, ¿no? Oye, ya me causa risa, ya no reniego, con tantas pachotadas que hablan en los medios de comunicación. Bueno, ya he sabido por ustedes que el señor Castillo ya ha sido proclamado como flamante presidente, que en próximos 8 días va a juramentar a la presidencia en este país, o 7 días, perdón. Y recordar también de que algunos medios y la candidata que no acepta hasta hoy su derrota, habla, dice, ¿no? Mira, y yo no sé, a veces, un gran filósofo chino, que tú lo has conocido bien, dijo lo siguiente alguna vez. Si vas a hablar de algo, y se habla de algo que se conoce, que se ha investigado, que tiene referencias, pero si vas a hablar algo que no conoces, que ignoras y no has investigado al respecto, mejor callarse. Y no hacer el ridículo como hacen muchos sectores de la prensa, muchos políticos, que hablan, dice, ahora se va a instaurar el comunismo, dice. Cuando tú muy bien sabes que no existe el comunismo. No ha habido históricamente, culturalmente, políticamente, un Estado socialista. No ha ocurrido. Nunca se ha dado. Entonces, eso tiene que tomarlo bastante en cuenta. ¿Ya? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y te decía, si los medios de producción son maquinarias, herramientas y demás, pregunta, hoy, estos medios de producción en el capitalismo, empresas, maquinaria, tecnología, materias primas, insumo, ¿en poder de quién están? ¿Quiénes son dueños de todos estos medios de producción? ¿El pueblo, el sector obrero o las grandes burguesías? Grandes burguesías. Cálmate. Escúchame. Ya no te preocupes, mi estimado. Mira. Si las grandes burguesías son dueñas, son propietarias de los medios de producción, dueñas de las tierras, fábricas, máquinas, tecnología, empresas y demás, ¿cómo van a ser las relaciones sociales de producción? ¿Igualitarias, desigualitarias o comunitarias en el actual capitalismo? Desigualdad. Desigualitarias, pues no ves que las grandes burguesías son dueñas de todos los medios, entonces ellas disponen cómo se reparte la riqueza y ellas disponen cómo se va a llevar a cabo las relaciones sociales que son desigualitarias. ¿Ah? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Se le denomina sociedades ágrafas. El prefijo a siempre va a ser sin, carente. Por ejemplo, yo digo, la serpiente es un animal ápodo. ¿Qué quiere decir ápodo?
Sin pies, pues. Apo no tiene pies. Esa persona es amoral, si yo digo. Esa persona, la que viene ahí, es amoral. ¿Qué quiere decir que es una persona amoral? Ah, profesor, que da mucho amor. No, 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 no. Amoral. La palabra es moral y le he puesto el prefijo a. Sin moral, que no actúa bajo principios, ¿no? Entonces, las sociedades ágrafas son aquellas ¿por qué? Si el prefijo a es no, carencia, no tiene, ¿cuál sería ahí? La letra, ya por el chat me decía. Ya. Sociedades ágrafas, señores, son aquellas que carecen de escritura. Ya. Ya. Una sociedad ágrafa es aquella que carece de escritura. Como decía hace instantes, desde hace casi 40 años atrás, muchos historiadores europeos consideran que la civilización incaica, la civilización maya, la civilización azteca, al no tener escritura ágrafa similar a la del mundo occidental, no pueden considerarse como culturas. Qué terrible, ¿no? Tomando en cuenta eso, tomando ello prácticamente nos hemos hecho conocidos del entorno presidencial. ¿Ya? Entonces, carecen de escritura. Sí, un momentito, ¿ya? Dame un cachito. Listo, ahora sí. A ver, listo. Mira, te decía que las sociedades ágrafas eran aquellas sociedades que no tienen escritura. Bueno, y esta es una concepción que le han planteado la historiografía europea, el mundo occidental, para hacer creer que las dos grandes civilizaciones del mundo occidental fueron los griegos y los romanos, porque alcanzaron un nivel de escritura. Inclusive, hay un librito, un texto que sugiero que lo lean ustedes. Es básico para entender. Es un texto de Federico Engels. Se llama, cálmate, El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada. Entonces, se llama El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada.
Y en ese libro, un historiador, un personaje llamado Morgan, de la cual Engels va a tomar muchos aportes, califica a los incas, a los mayas, a los aztecas como pueblos bárbaros, porque para ellos los que deben tener civilización son los que deben tener escritura. Ahora, ¿por qué se ha hecho esto en el mundo occidental? Para negar nuestro gran avance cultural, para hacernos ver que somos un pueblo sin cultura, sin identidad, en la cual nos han permitido someternos económicamente, políticamente y culturalmente. Y ese sometimiento sigue siendo hasta en la fecha, pues, generando de que prácticamente este país, o la gran parte de los países que te menciono, no tengan identidad. Y tú sabes muy bien que un pueblo sin identidad, que no afirma su identidad cultural, va a ser un pueblo fácilmente pues dominado, como ocurre en nuestro país. La pregunta es, ¿acaso tú no crees que nosotros hayamos desarrollado un tipo de escritura? ¿En la sociedad andina se llegó o no se llegó a dar un tipo de escritura? ¿Tú qué crees? ¿Qué hice en los últimos estudios a la fecha? Nuestra cultura. Claro, a ver, dame ejemplos de que se puede manifestar evidencias de que en el mundo andino sí se logró un tipo de escritura y que hoy es motivo de discusión en muchos certámenes, ¿no? ¿Sabes cómo se llama esos sistemas de nudos que habían elaborado los tiahuanacos que luego perfeccionan los incas? Tipos. Sistema de nudos, los quipus. Los quipus, cada nudo, cada color tiene un significado, tiene un mensaje. La pregunta, ¿acaso los quipus no podrían ser un tipo de escritura del mundo andino? Sí, profesor, sí, sí. Claro que sí, pues, claro que sí, obviamente que sí, pues, mi estimado. Después están los tocapus, que son en los mantos, desde la cultura paracas, hay ideogramas, hay, digamos, caracteres que son patrones que se repiten entre un manto y otro. Y muchos arqueólogos dicen, si estos patrones en los mantos paracas se repiten de este manto A al manto B, al manto C y así en otros mantos, tienen una significación, deben ser un tipo de escritura. Claro, lamentablemente, y hay que tener en cuenta acá, que el mundo europeo nunca entendió ni nunca comprendió que nuestra cultura andina, nuestra cultura autóctona, va a ser totalmente distinta a la cultura occidental traída después por los españoles. Que tuvimos un gran grado cultural, un gran desarrollo cultural muy distinto al mundo europeo. Eso es lo que no han entendido, porque lo que ellos quieren es encasillarnos a todos, de que todos deben tener un mismo grado cultural y todos deben de estar ceñidos a la cultura occidental, romana y griega. Y eso no es así, pues, ¿no? Sí, Omar, te escucho, ¿qué querías hablar? Profesor, los tocapus, ¿de qué cultura fueron? ¿De Paracas? Paracas, Paracas. El arqueólogo Burner analizó en los mantos paracas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué él hace? Él analiza varios mantas, varios textiles paracas, y en muchos textiles paracas hay patrones de signos, de figuras, de ideogramas que se repiten constantemente. Entonces, si se repiten, él llega a la conclusión que deben tener algún tipo de significación y deben tener alguna significación y son un tipo de escritura, como los tocapus. Después, Larco Hoyle, otro arqueólogo europeo, creo que fue alemán, así es, alemán, Larco Hoyle, investiga los ceramios mochica. Y en muchos ceramios mochicas encontró, en muchos ceramios mochicas, gran cantidad de payares grabados, con patrones repetitivos. Él llega a la conclusión de que posiblemente los mochicas tuvieron un tipo de escritura al cual él le llama payariforme. Lo lamentable es que esta escritura payariforme, los quipus, los tocapus, no lo podemos descifrar, no lo podemos no lo podemos interpretar. La pregunta, ¿por qué? ¿Sabe por qué no lo podemos interpretar, mi estimado? No sé si te habrán dicho, pero te lo digo. Cuando los españoles llegan a lo que va a ser el Tahuantinsuyo y luego virreinato peruano, iniciaron un proceso de destrucción de todas las culturas del área andina, de todos los templos, de todas las huacas,
¿Y cómo es esto? A este proceso se le llamó extirpación de idolatrías, porque el español decía, si estos indios tienen su cultura, eso es una idolatría, porque el único Dios es el católico, apostólico, romano. Y mira, en esta parte, te informo acá, en esta parte del cono oeste, Guarochirí, Chosica, Huaycán, Vitarte, toda la zona este, e inclusive la parte alta de la cuenca del Santa Eulalia, hubo un gran extirpador de idolatrías, el señor Francisco de Ávila, sacerdote pagado por la corona española, vino a esta parte del cono este, Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia y la parte alta de Guarochirí, para extirpar, para aniquilar los elementos culturales. El sacerdote, con un conjunto de soldados, se encargaron de quemar, se encargaron de asesinar, de matar a todos los sacerdotes andinos y los templos también andinos. Por ejemplo, aquí en la zona de Chosica hay un templo, el de Ricardo Palma. Y Ricardo Palma era una zona que antes no se llamaba Ricardo Palma, se llamaba Mama, el Micmac de los Mamas, que pertenecía a la antigua cultura yauyos. Y en la confluencia, tú sabes que en Ricardo Palma, cerca de Ricardo Palma, existe la confluencia del río Rímac y el río Santa Eulalia, al cual le llamaban el río Chacya, o Chacaya, dicen algunos. Entonces, en ese lugar donde el río Santa Eulalia va a verter sus aguas al río Rímac, habían construido un gran templo que fue destruido por Francisco de Ávila. Y había un gran sacerdote andino de esta parte, llamado Hernando de Paucar. ¿Sabes qué hizo Francisco de Ávila con Hernando de Paucar? Lo capturó aquí, en la parte de lo que hoy llaman San Pedro de Mama, antes de llegar a Ricardo Palma, antes de llegar a lo que es la zona de Guayarín, hay una zona que llaman San Pedro de Mama. Ahí está el templo, por eso llaman, a esa zona se llama hoy San Pedro de Mama, porque había el templo de Mama de la cultura de los yauyos. Yauyos y guarochiris que habitaban toda esta parte. Este personaje le sacaron las uñas de las manos, de los pies, lo amarraron con caballos y el mismo Francisco de Ávila, sacerdote, lo arrastró desde la zona de San Pedro de Mama hasta la Plaza Mayor de Lima, por todo lo que hay de la carretera central. Llegó prácticamente con la espalda molida y sin piel. Se le amputaron los pies en la Plaza Mayor de Lima y fue quemado vivo por hereje. Si tú vas al Grifo Santa Rosa, hoy en San Pedro de Mama, hay un pequeño parquecito, no sé si se habrán percatado, que lo hizo el amigo y colega mío, el señor Elías Toló Espinosa, que ha sido alcalde de Santulán. Y hay un pequeño monumento a un indígena. Si tú te has acercado, dice ahí, en honor a Hernando de Paucar, uno de los más grandes sacerdotes andinos que tuvo influencia en esta parte, pero que fue aniquilado por los españoles. Pues. Inclusive, la actual parroquia que se encuentra hoy en Ricardo Palma es una parroquia que está sobre un templo andino. Era costumbre en el mundo español construir templos, catedrales, sobre antiguos templos andinos. La pregunta, ¿sabes por qué hacían esto los españoles? Construir templos católicos, obviamente, encima de templos andinos. ¿Sabes por qué? Tiene un objetivo. El objetivo era de que si yo construyo un templo cristiano católico encima de un templo andino, significaba que mi Dios, mi cultura, se impone a tu Dios y a tu cultura. Por lo tanto, ahora, tú que antes venías a adorar a tus dioses paganos, herejes, ahora vienes a adorar a los nuestros, porque somos los vencedores. La catedral en Chosica, Santo Toribio en Mogrovejo, ha sido construida sobre un antiguo templo andino de la cultura Ichmay, que habitó esta parte acá de la cuenca media del río Rímac. Y así fue el destino. La catedral de Lima sobre el señorío del señor Taulichusco, que habitaba toda esa parte hasta antes de la invasión española y la fundación española de Lima. Entonces, a este proceso se le ha llamado, pues, extirpación de idolatría. Algo que muchos historiadores no quieren escribir.
Tú revisas muchos libros de historia, no encuentras datos de extirpación de idolatría. Son así. Tienes que buscar así con lupa en otros libros. ¿Por qué? Porque no quieren denunciar los grandes excesos, las grandes atrocidades, el genocidio que provocó la Iglesia Católica. Esto lo hizo la Iglesia Católica, señores. Antonio de Arriaga, Antonio de Arriaga, Joseph de Arriaga, perdón, llegó hasta la zona de Tupicocha, más arriba de Cocachacro, ¿se conocerán? Hay unos pueblos arriba, en la parte alta de Huarochirí, y también quemó templos, aniquiló poblaciones, a las mujeres que eran sacerdotes, a los varones, fueron muertos, decapitados, desollados, despellejados y exhibidos públicamente en sus plazas. Así actuó. Pues. De esta manera es que España trataba de desarraigar todo elemento cultural. Por eso que hoy los quipus, los tocapus y la escritura payeriforme no se puede interpretar. Tú sabes que en el mundo andino existían los quipu camayocs, personas que se encargaban de interpretar los quipus, pero todos fueron exterminados, pues aniquilados, muertos por la extirpación de la idolatría fomentada por la Iglesia Católica. Ese es un atentado a nuestra cultura, pues. Es un atentado a nuestra cultura. Porque el español planteaba, hay que eliminar todo el elemento cultural de los indios, decían. Sin cultura, sin identidad, van a ser fácilmente dominados. Pero no pudieron, pues, ¿no? Porque nuestras costumbres pesaron más. Por eso que hay muchas personas, y muchos de ustedes acá son quechohablantes, y muchos de ustedes allá, de acá, son orgullosos de ser herederos de tu cultura andina. Porque yo asumo de que no estás renegando, ni mucho menos enojado con tus ascendencias andinas. Es muestra de tu orgullo y es muestra de que esa intención de que los europeos quisieron desarraigar, eliminar nuestra cultura, no lo han podido. Claro, queda rezago, remanente, pero es parte de nuestra cultura. Cierro el paréntesis. ¿Comprendiste esa parte que te he manifestado, mi estimado jovencito? Mil disculpas si me he extendido y he hecho todo un panorama así amplio, pero era necesario hacerlo para que puedas comprenderlo. ¿Está esa parte comprendido? Habla. Listo, ya. Profe, ¿Están ahí, no? ¿O sigues almorzando, por el amor de Dios? no, hace rato ya acabó. ¿Cómo que no? Si ese día se han comido como 2, 3 platos, creo que se pasaban ustedes. Estamos escuchando, profesor. Ah, ya, listo. Muy bien, sí. Yo quise repetico, pero ya que repetico, así todos se lo han comido ustedes, se pasaron, ¿eh? Ya. A ver, dice, el uso del arado y los congresistas, perdón, y los animales, aunque entre animales y congres no hay mucha diferencia, el uso del arado y animales en la actividad agrícola aparecen fácil, cachanga. La actividad agrícola, es decir, la agricultura y ganadería, ¿en qué etapa de la historia va a surgir? Una etapa que cambia la vida del hombre. El hombre de ser nómade se vuelve sedentario. Aparecen las ciudades, aparece la civilización, aparecen los estados teocráticos. ¿En qué etapa es? Claro, muy bien, la revolución neolítica. Por eso, escúchame. Oye, lee este librito que te digo. Se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels. Ahí te explica cómo surge el Estado. Inclusive él hace una comparación de los diversos tipos de familia. Familia punalúa, familia sindiásmica, hasta llegar a la familia monogámica, que es propia de este sistema capitalista. Monogámica. Entonces, será bueno que tú lo leas porque si tú lo lees, te va a permitir ampliar mejor tu conocimiento. Buen artículo. Repito el título. Se llama El origen de la familia, la propiedad y el Estado de Federico Engels. Y recuerda que Federico Engels fue el promotor de Carlos Marx. Marx era persona muy pobre, Federico Engels era un adinerado y él promovió sus obras. Inclusive muerto Marx, Engels sacó los 2 tomos de su gran obra de Marx. Pregunta, ¿cuál es la máxima obra de Marx? Que hay que releerla siempre. Bueno, yo no la he leído toda, estoy en proceso de su relectura, en la cual explica todo este sistema capitalista en sí. El Capital, ¿no? En 4 tomos. Los 2 primeros tomos los saca Marx
Los dos siguientes lo saca Engels, una vez muerto Marx. Por eso Engels fue su promotor, su mecenas, su protector, su financiador, por así decirlo. Termina el link, el Zoom y nos conectamos rápidamente, ¿ya? Dice, hacia el año 1600 antes de Cristo, el imperio babilónico fue destruido por la invasión de los pueblos. Aquí es de qué pueblos, los hititas, ¿ya? Pero hay que hacer una aclaración aquí, ¿no? Ya no se utiliza el término AC ni DC. Y creo que te expliqué en una ocasión, ¿no es así? ¿Sabes ello, no? Porque ya no debe utilizarse la terminología AC como antes de Cristo o DC como después de Cristo. ¿Sabes ello, no? Niños, claro que lo sabes, pues, ¿no? Exacto. Entonces, está de más explicarte eso. Entonces, Pero yo no sabía el que... imperio va... Ah, no lo saben.